Punto número 2, dictámenes de comisión. Comisión de Ecología y Medio Ambiente, expediente HCD número 34884-2022, bloque Frente de Todos, sobre preservación, restauración y uso racional y sostenible de los humedales en el distrito de Moreno. Dictamen número 1. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Y para introducir este debate que seguramente nos tendrá a todos y a todas opinando y vertiendo el compromiso que creemos que es unánime de este cuerpo para con el cuidado de nuestro ambiente, saludar a quienes hoy se hicieron presentes para presenciar esto que creemos que es un paso histórico para nuestra comunidad y también, ¿por qué no?, para la República Argentina, ya que lo que estamos prestos a votar y a sancionar puede convertir a Moreno en el primer municipio que tenga legislación específica sobre la materia. Esto no es menor porque la ley de humedales, como coloquialmente la llamamos y la acuñamos para militarla y para defenderla, lleva 10 años en el Congreso Nacional. Es la cuarta vez que se presenta y es una de las muestras de la potencia que tiene el lobby del mercado sobre la posibilidad de legislar para proteger espacios comunes y no otra cosa que la vida de la humanidad y de todos los seres que habitamos la Tierra. Por lo tanto, es muy importante haber desarrollado un proceso de estudio, análisis, debate, diálogo y lograr una propuesta que tiene que ver con una innovación legislativa también, que es que en aquellos lugares en donde queremos empujar legislación nacional y queremos promover la sanción de leyes que indudablemente van a garantizarle futuro a quienes vivimos en el planeta, y todavía no se puede tener esa ley, esas leyes nacionales, poder producir legislación local. Hay un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades, aunque sea aburrido, yo lo relato siempre, que es el artículo 77, que dice que las ordenanzas son leyes en sentido formal y material. Por tanto, también hemos denominado coloquialmente a este proceso y a este texto y a este compendio normativo nuestra Ley Local de Humedales. No es menor que estemos pensando cómo cuidar estos ecosistemas. No es menor que estemos pensando cómo cuidar la vida. No es menor que estemos pensando en producir legislación de futuro. Y por supuesto no es menor que quienes nos acompañan aquí hoy sean en su mayoría jóvenes, que están preocupados también por cuidar este planeta que, como dicen y como nos han enseñado a los que ya no somos tan jóvenes, no tiene planeta B. Por lo tanto, gracias una vez más por acompañarnos. Sancionar una ley local de humedales tiene que ver con una decisión política del cuerpo legislativo que la va a votar y también con un desafío al que nos convocó nuestra intendenta, que es el de ser amigables con la casa común, que es el de respetar los espacios comunes de nuestra comunidad y es el de cuidar la vida. Por tanto, también destacar y agradecer la inmensa colaboración de todo el equipo de la Secretaría de Ambiente del municipio, que trabajó con muchísima precisión, con muchísima técnica y con muchísimos conceptos muy necesarios para quienes nos toca la responsabilidad de legislar en la elaboración de este texto. Solo en este año, para que comprendamos la dimensión de lo que estamos hablando, y en Corrientes se perdieron 460.000 hectáreas de humedales con los incendios forestales. Solo este año. Esa imagen que nos conmovió a todos y a todas del verano con una gran parte de la provincia de Corrientes incendiada, también habla del peligro que está sufriendo nuestro planeta, de la voracidad del mercado y de la necesidad urgente de tener legislación y de tener políticas activas que protejan estos espacios. Por eso insistimos, este ejercicio que estamos haciendo hoy es un paso histórico que, además de poner a Moreno a la vanguardia
del resto de los municipios y que esperamos que otros municipios rápidamente puedan producir su propia legislación. También tiene que ser un mensaje al Congreso Nacional para que pronto tengamos la ley que hace 10 años está esperando ser sancionada. Simplemente voy a compartir algunos apuntes que no quiero olvidarme para ser preciso. Hay dos considerandos en la ordenanza que me parecen muy destacables, más allá de las cuestiones específicas por las cuales estamos intentando sancionar esta norma. Dice uno que los humedales locales tienen una centralidad sustantiva en el desarrollo sostenible e inclusivo del municipio de Moreno, un superlativo valor ecológico, biológico, cultural y social, un rol determinante en el ciclo del agua, una función primordial como reguladores hidrológicos, una importancia fundamental como amparo de la biodiversidad regional y un papel decisivo en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Estos son los servicios ecosistémicos de los que habla la ley nacional y esta norma local. Esto es lo que nos permite el cuidado de nuestros humedales. Estos son los servicios que nos ofrecen estos ecosistemas que tenemos que cuidar en nuestra comunidad. Y el otro considerando que quiero destacar es el que dice: los humedales constituyen un bien colectivo de pertenencia comunitaria y de uso común e indivisible. La noción de comunidad es una noción que busca atravesar transversalmente toda la política pública de Moreno. Nos van a escuchar muchas veces hablar de un gobierno apoyado en su comunidad, un gobierno con el mandato popular ejercido a través de la organización de las comunidades, diciéndole a los responsables del Estado cuál es el rumbo que tienen que tomar. Y permanentemente hablamos de crear uno tras otro ámbitos en los cuales la comunidad pueda participar. Esta ordenanza plantea la constitución de un inventario de humedales para saber de qué porción de territorio y cuáles son aquellos lugares a los que se va a dirigir esta legislación. También plantea como muy importante la creación de un consejo consultivo para desarrollar ese inventario, para actualizarlo y para monitorear todo lo que pase en estos lugares. Del consejo consultivo debe participar centralmente la comunidad, por supuesto el Estado en sus distintas dependencias, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, en las áreas específicas que van a intervenir en la producción de este inventario, y las organizaciones de nuestra comunidad, las organizaciones ambientalistas, nuestras casas de altos estudios, todos los espacios en los que se produzca conocimiento científico deben poder ser parte de este proceso. Por eso, el otro elemento importante, además de la creación del inventario municipal de humedales, es el de la creación del Consejo Consultivo. Y después, por supuesto, hay una combinación entre una fuerte campaña de concientización para que todos los vecinos y las vecinas de Moreno podamos saber qué lugar de Moreno es un humedal y por qué tenemos que cuidarlo, y un proceso de aumentar las sanciones a la intervención dañina de los seres humanos sobre estos lugares que son un deber ético y político cuidar. Una breve anécdota del proceso de elaboración de la ley: cuando tuvimos la oportunidad de compartir un encuentro con militantes de Jóvenes por el Clima, una de las cosas que nos señalaban era: las sanciones son bajas, el monto de las sanciones es chiquito, por lo tanto, cualquier emprendimiento puede computar en el presupuesto del emprendimiento la multa que le van a cobrar. Entonces, por favor, suban las sanciones. Y ahí se hizo una corrección al proyecto original y se subieron los montos de las sanciones. Por eso destacamos la importancia siempre de la participación de aquellas personas, que son muchas por suerte, que se organizan alrededor de defender estas causas y que además tienen conocimiento preciso sobre cuál es el camino que hay que recorrer. Ese y por supuesto todo el proceso que recién destacamos de participación de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Ambiente y de la comunidad con la cual está permanentemente vinculándose el Estado municipal, fueron claves para la concreción de este texto, que seguramente creo que muchos de los que están aquí ya tienen. Por tanto, estamos planteando la creación de un inventario de humedales, la creación del Consejo Consultivo para seguir ese proceso y para seguir después qué pasa en esos lugares tipificados como humedales. Estamos planteando una fuerte campaña de concientización para que sepamos de qué estamos hablando cuando decimos que hay un lugar que es un humedal, qué son los servicios ecosistémicos, que son estos que yo relaté en ese considerando chiquito que compartí. Y después, por supuesto, las sanciones a la intervención humana dañando estos lugares que son tan importantes. Parece que nos han convencido que lo privatizable, ya en otra sesión hablábamos del concepto de privatizar y de socializar. Parece que
la belleza y la riqueza son privatizables y las tragedias son socializables. Los lugares lindos y de mucha riqueza natural pueden ser privatizados y pueden ser devorados por el mercado, pero después las tragedias, las inundaciones, los incendios, esos deben ser socializados y convertirse en público. Este ejercicio de producción legislativa es, además de defender la importancia de cuidar estos ecosistemas, también defender su belleza y defender el carácter público de los lugares bellos de nuestra comunidad. Permanentemente nos van a escuchar hablando del derecho a gozar de lugares bellos y a construir lugares de belleza para que disfrute nuestra comunidad. Por tanto, esta norma también nos defiende de la permanente intención de que la belleza y la riqueza sean privatizadas y la tragedia se socializa. Decía un sabio hace muchos años, las vaquitas son ajenas y las penas son de nosotros. Ese apotegma del poeta Atahualpa Yupanqui se replica y se reproduce permanentemente con la voracidad del mercado, a la que también otro hombre muy sabio que tenemos la fortuna de ser contemporáneos y contemporáneas, plantea en un documento mundial, que es el Laudato Si', un imperativo ético centralmente para las administraciones de los estados locales, provinciales, nacionales, mundiales y para todas las corporaciones que tienen poder para tomar decisiones, la necesidad de defender y cuidar, valorar y proteger la casa común. Dice el Papa Francisco, el cambio climático tendrá efectos catastróficos sobre la humanidad, pero los más perjudicados serán los que menos tienen, los pobres. Los ricos y los que más tienen son los que toman siempre las decisiones. Estos últimos son los que tienen que cambiar las formas en las que toman. La hipocresía y el egoísmo de los poderosos es una mala praxis en la toma de decisiones que debe ser erradicada. Las leyes del mercado no son infalibles ni eficientes para resolver los grandes problemas que se crearán a partir de un cambio climático fuera de control. Esto nos dice el representante de una de las instituciones más poderosas, más polémicas y más grandes del mundo. Por tanto, también hay que poner sobre la mesa que esta discusión trasciende y es transversal a todos los sectores de nuestra sociedad, centralmente empujada por los más jóvenes y las más jóvenes, y nos tenemos que hacer cargo, quienes tengamos la porción de responsabilidad que nos toque circunstancialmente, de defender estas banderas, de convertirlas en política pública y de promover todas las innovaciones y las audacias necesarias para defender el planeta. Para terminar, yo soy hincha con las citas y cuando tengo una cita me la apunto para no olvidármela. En una capacitación legislativa que pudimos y que podemos estar teniendo, también como obligación ética de quienes tenemos responsabilidad, la de capacitarnos es una de ellas, pudimos compartir la idea del paso hacia convertir a la naturaleza y al planeta en un sujeto de derecho. Y yo encontré una cosa muy sencillita de un poeta que a muchos nos gusta mucho, creo yo, y que es de acá cerquita, que es Eduardo Galeano, y que dice, y para terminar me voy a permitir leerlo, permiso presidenta para leer, dice, el mundo pinta naturalezas muertas, sucumben los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se hace irrespirable y el agua intomable, se plastifican las flores, y la comida y el cielo y la tierra se vuelven locos de remate. Mientras todo esto ocurre, un país latinoamericano, Ecuador, ha elaborado una nueva constitución. Y en esa constitución se abre la posibilidad de reconocer por primera vez en la historia universal los derechos de la naturaleza. Está hablando de otro tiempo en Ecuador, no del tiempo actual. Un objeto que quiere ser sujeto, dice a continuación. Durante miles de años, casi toda la gente tuvo el derecho de no tener derechos. En los hechos no son pocos los que siguen sin derechos, pero al menos se reconoce ahora el derecho de tenerlos. Y eso es bastante más que un gesto de caridad de los amos del mundo para consuelo de sus siervos. ¿Y la naturaleza? En cierto modo se podría decir, los derechos humanos abarcan a la naturaleza porque ella no es una tarjeta postal para ser mirada desde afuera. Pero bien sabe la naturaleza que hasta las mejores leyes humanas la tratan como objeto de propiedad y nunca como sujeto de derecho. Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios, ella puede ser legalmente malherida y hasta exterminada, sin que se escuchen sus quejas y sin que las normas jurídicas impidan la impunidad de sus criminales. A lo sumo, en el mejor de los casos, son las víctimas humanas quienes pueden exigir una indemnización más o menos simbólica
Y eso siempre después que el daño se ha hecho. Pero las leyes no evitan ni detienen los atentados contra la tierra, el agua o el aire. Suena raro, ¿no? Esto de que la naturaleza tenga derechos es una locura, como si la naturaleza fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de Estados Unidos disfruten de derechos humanos. En 1886, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, modelo de la justicia universal, extendió los derechos humanos a las corporaciones privadas. La ley les reconoció los mismos derechos que las personas. Derecho a la vida, a la libre expresión, a la privacidad y a todo lo demás. Como si las empresas respiraran. Más de 120 años han pasado y así sigue siendo. A nadie le llama la atención. Este paso humilde que puede dar un municipio del conurbano bonaerense que se anima a tomar decisiones, a intentar ser amigable con el entorno y con los espacios comunes y a intentar soñar con construir políticas públicas que garanticen futuro, quizá también esté siendo un paso hacia la concreción de que la naturaleza por fin sea concebida como sujeto de derecho y podamos sentirnos orgullosos y orgullosas quienes estamos aquí de haber hecho un aporte, por mínimo que fuera, a cuidar nuestra casa común, a defender la belleza y la naturaleza que no nos pertenece, sino a la que le pertenecemos, y a construir herramientas necesarias y obligatoriamente éticas y políticas para quienes tenemos responsabilidades que nos protejan y que defiendan la vida de hoy y la que viene. Por supuesto, invitar a todos los concejales aquí y a las concejalas aquí a votar esta ordenanza y a sancionar la primera ley local de humedales de este país. Gracias, presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Maricela Aguilar. Gracias, señora presidente. Hola, hola. Hola. ¿Ahí? Bueno, gracias, señora presidente. Bueno, después de las palabras quizás más románticas del concejal propinante, obviamente todos estamos de acuerdo con la importancia de mantener la integridad ecológica, tomando medidas para resguardar y proteger zonas de humedales y sobre todo en el territorio del distrito de Moreno. Y seguramente esta ordenanza tiene muy buenas intenciones, pero más allá de que pueda parecernos bien o mal, para eso están las leyes nacionales y provinciales y allí estaría el debate. El artículo 124 de la Constitución define la potestad de la gestión de los recursos naturales como privativo de las provincias y más allá que la ley orgánica se establecen competencias municipales, como lo decía el concejal. En este tema estamos hilando muy fino y al punto de que esta ordenanza pueda llegar a ser inconstitucional. Este debate se dio en las cámaras, perdió ahora el estado parlamentario y no se llegó a un acuerdo que permita establecer una normativa general de lo que es un humedal. Y ahí es donde vienen las dudas, que algunas las planteé en la comisión, que soy parte. Y bueno, para pararnos y decir cómo legislar sobre cierto tipo de terreno, llamémoslo humedal, necesitaríamos tener en claro cuáles son los humedales en el partido de Moreno y cuál sería, o sea, como primordial, la definición. Si bien nosotros tenemos una en la ordenanza que me voy a permitir leerla, dice: entiéndase por humedales a aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófilas y o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Bien, esta es una definición que se dio en el ámbito local, pero no es la misma que podemos encontrar en otros ámbitos, en otros partidos, y acá es donde nos encontramos con la variedad de criterio y también la duda de si humedales es solo el lago San Francisco o también los arroyos Los Perros y Las Catonas y, bueno, por supuesto, el río Reconquista. Bueno, en la comisión yo también pedí, según un considerando,
donde habla sobre un informe voluntario local, porque dice que el municipio de Moreno ha firmado en el Consejo Nacional de Políticas Sociales un convenio por el cual se ha comprometido a llevar adelante un proceso de localización de la Agenda 2030 en el contexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el marco del informe voluntario local de Moreno. Resulta basal, para cumplir con dicho cometido, conocer el cambio de la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a efectos de complementar con la meta 6.6 que busca proteger a los humedales. Con idéntico propósito, deviene fundamental el inventario para poder materializar la meta 15.1 que aspira a asegurar la conservación y uso sostenible de los ecosistemas interiores de agua dulce, como los humedales, incluidos en zonas protegidas. El día de la comisión me dijo uno de los integrantes que me iba a hacer llegar este informe. Hace un ratito el concejal Franco me lo pasó, no pude leerlo, así que bueno, queda ahora ver si desde ese informe queda más claro ¿no? Cómo se realizó. Tengo entendido que está por concluir, porque acá también esta información nos situaría, ¿no? De quién hizo este informe, cómo fueron generados los índices, qué metodología utilizaron y demás. Bueno, y para ir finalizando también, en el articulado, el artículo 4, en el inciso H, que es sobre los objetivos, dice: implementar las medidas necesarias para desalentar las actividades inadecuadas y las malas prácticas que afecten significativamente la integridad ecológica de los humedales. Si bien esta ordenanza se empieza a tener vigencia y se va a tener que cumplimentar lo que aquí dice a partir de la fecha de su aprobación, a mí me queda la duda, ¿no? Por eso también decía esto, que no está claro si el arroyo forma parte de un humedal, si el saneamiento, que tiene toda una estructura de hormigón, y entiendo que ya es una obra que está iniciada, ¿qué pasará? Si queda inconclusa o si continuará esta obra. Ya que estaríamos causando también o perjudicando el hábitat de vegetación y fauna. En el artículo 5, inciso A, bueno, discúlpenme, pero a mí me tocó la parte técnica, dice, es sobre los principios, y dice: gestión de los humedales, establecer una gestión de los humedales orientada al equilibrio territorial y basada en las características ecológicas de los humedales y su estrecha dependencia en el régimen hidrológico. Y acá mi pregunta es si estamos hablando de reorganizar el territorio aledaño a la zona del río, del lago y arroyos que hay en Moreno. ¿De qué radio de superficie estaríamos hablando? Si hay planificación, cómo se va a lograr, qué pasará con los asentamientos, porque quienes vivimos en Moreno sabemos que en las márgenes de los arroyos hay gente viviendo, y además hay un informe muy completo de la organización Techo, ¿no? que lo indica. Entonces, saber qué va a pasar, si se reubicará a todas las familias que viven en las márgenes, dónde, con qué plazos, bueno, etcétera. Por eso digo, pido disculpas nuevamente, no quería dejar pasar la parte técnica. Obviamente que estamos a favor del cuidado y preservación de los humedales, obviamente que sabemos que hay que tomar medidas, pero entendemos que tiene que ser de manera responsable y prolija. Por eso, bueno, más que nada las observaciones son con la redacción de esta ordenanza y con las certezas de cómo se llevará a cabo.
Por eso nos vamos a abstener y no vamos a acompañar en esta votación. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Gastón Fraga. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que hoy es un día muy lindo para todos nosotros de poder estar trabajando esta temática tan necesaria, tan importante, tan trascendente, no solo en lo que es el ordenamiento jurídico local de Moreno, sino para marcar un hito también en la legislación provincial y nacional. El 21 de febrero de 1972, el gran Juan Domingo Perón decía que el ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental. De este modo, a diario, su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones. Esto era en Glasgow, en esa asamblea llevada a cabo, y pareciera que las palabras de Perón 50 años después están más vigentes que nunca y agrandecen aún más su prosa tan prolífera. Ha sido receptado, como bien dijeron los y las concejales preopinantes en nuestra Constitución Nacional, la garantización del derecho al hábitat, pero que un Estado local tome esta premisa, tome ese desafío, ese riesgo de llevarla adelante, creo que es motivo de orgullo para todos los y las morenenses. Lo digo principalmente porque ha sido un cuerpo normativo trabajado dentro de otras, el área de ambiente del municipio, que está compuesta por profesionales que versan sobre el tema, pero además sepa este cuerpo que la autonomía de las municipalidades es un derecho inalienable de los distritos, un derecho constitucional, y lleva consigo también el poder de policía local. Nosotros no hemos delegado nunca esos poderes, no los ha delegado los pactos preexistentes en la conformación de nuestra Constitución Nacional y han sido garantizados porque las provincias eran preexistentes a ese Estado Nacional. Entonces, tenemos el derecho, la facultad y como dirigentes políticos que se constituyen a través de las acciones políticas, en la obligación de ejecutar acciones concretas y contundentes en defensa de nuestro medio ambiente, de nuestro ambiente y principalmente en el cumplimiento de lo que establece nuestra Constitución Nacional. Y es en pos de esas facultades que tenemos no derivadas que se toma esta iniciativa legislativa tan importante. Esto se enmarca también en todo un proceso general que está efectuando el municipio por la voluntad política de una intendenta que está poniendo en valor un lugar increíble como es el Parque Los Robles, como es el lago, como es ese hermoso río que tenemos, que está siendo disfrutado por miles de personas todos los días. Se ve en la recuperación permanente de los espacios públicos, en la eliminación de los basurales, en el cambio de la gestión de nuestros residuos urbanos, en toda esa permanente recuperación del espacio público para nuestros vecinos y vecinas. Y en ese sentido es que va esta ordenanza. No es una ordenanza que está escindida del resto de la política pública de nuestro distrito, sino que viene a fortalecerla y a sostenerla. E insisto, en el marco de las atribuciones que como morenenses tenemos y que son motivo de nuestro orgullo. Sin lugar a dudas, las leyes no alcanzan, son una herramienta más. Lo digo como hombre del derecho, si nos ponemos a leer cada garantía constitucional, sabremos que en algunas ocasiones está vulnerada. Pero sin lugar a dudas, abrir este debate, emitir una ordenanza de este cuerpo, permite generar los debates necesarios para nuestras comunidades y más aún para todas aquellas personas que hoy están acá asistiendo a este recinto, que tienen participación en estas cuestiones tan importantes y tan trascendentes y que en la gran mayoría son jóvenes, que sin lugar a dudas son los baluartes que hoy tenemos para continuar con estas batallas que quedan por delante. Retomando la palabra de Perón, como decía al principio, una de sus 3 banderas era la justicia social. Hoy nos enorgullece decir que no hay justicia social sin justicia ambiental y vamos a celebrar profundamente que en el día de hoy Moreno sea motivo de orgullo, como viene siendo motivo de orgullo en los últimos años de gestión.
enorgullecernos de tener una herramienta legal que sea un hito histórico para imitar en todo nuestro país y que sea una herramienta para que nuestros pibes salgan esa batalla que tenemos que dar todos los días. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Josefina Díaz Ciarlo. Gracias, señora presidenta. No, para aportar brevemente a la discusión que estamos teniendo, primero y principal, celebro enormemente que se esté debatiendo en este recinto con la presencia de quienes están hoy acá escuchando distintas posiciones acerca de lo que hoy nos encuentra y nos compete. Primero y principal, poder plantear cuál es nuestro rol, digamos, como concejales. Nosotros tenemos la obligación de pensar el Moreno hoy y también poder pensar cuál fue nuestro paso por este recinto en función de aquellas cualidades que debemos cuidar de Moreno para que en el futuro quienes estén sentados acá no tengan que hablar del desastre que fue nuestra participación legislativa, que no tuvo en vistas y no tuvo como prioridad defender, cuidar, proteger y sobre todo fomentar el cuidado de nuestra casa común y que veamos un municipio que ha permitido, por ejemplo, que las discusiones se hayan dado en torno al cuidado de negocios y no el cuidado del ambiente, que es parte de lo que hoy nos preocupa y nos atiende. Eso para comenzar, digo, desde mi posición y creo que la comparten mis compañeros de bloque, sabemos perfectamente que, por ejemplo, esta es una de las ordenanzas que va a permitir decir que de acá a un par de años que hubo un consejo deliberante que miró hacia el futuro de nuestra sociedad y pudo ser partícipe en el cuidado y en el desarrollo de un Moreno distinto. Y después para poder aclarar también qué pasa con esa ley a nivel nacional que no tuvo posibilidades de ser tratada en el Congreso y que perdió estado parlamentario. Y ahí voy a disentir con la concejala preopinante. Creo que la preocupación no fue la definición de qué es un humedal, que no nos puso de acuerdo y no nos encontró votando lo mismo. La definición es que cuidamos. ¿Cuáles son nuestras prioridades como legisladores a nivel nacional? ¿Cuáles son nuestras prioridades como legisladores cuando están ahí sentados en función de defender, por ejemplo, territorios provinciales? Porque la realidad es que la provincia de Buenos Aires es una de las afectadas por el no cuidado de la casa común, pero las provincias del interior de nuestro país son quienes más necesitan de estas leyes para poder regular, por ejemplo, la inversión y la explotación del suelo en función de beneficio de negocios inmobiliarios que nos contraen y nos hacen ver por tele a nosotros cómo van arrasando con el fuego en muchas de nuestras provincias bosques o espacios de humedales que son necesarios para justamente cuidar estos suelos tan hermosos que nos permite tener nuestra nación también. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a discutir hoy esta ordenanza, podemos tener algunas cuestiones que decimos, se podría mejorar. Toda ordenanza, creo yo, que se podría mejorar en el marco de que son trabajos que podemos darnos también una vez visto cómo se va poniendo en marcha para ir modificando y mejorando. Sin embargo, lo que no podemos hacer es debatir en torno a lo que no sucede, ¿no? Hoy en Moreno nosotros estamos haciendo un primer paso, algo histórico que tiene que ver con la reglamentación y el Estado involucrado en el cuidado de zonas de nuestro suelo que son desatendidas. Hemos discutido hace una semana acerca, por ejemplo, del desarrollo turístico en Moreno. Y una de las particularidades que tiene nuestro municipio es justamente el fomentar que a través de estos espacios tan bellos que tenemos sean visitados y sean considerados dentro del esquema turístico de nuestros vecinos. Sin embargo, nos podríamos contradecir profundamente si nosotros no pensamos en el cuidado de los espacios que son tan bellos y tan importantes para el municipio de Moreno. Entonces, para no confundir, para poder hablar en función de lo que realmente sucedió en el Congreso de la Nación, que una ley pierda estado parlamentario después de 3 intentos de tratamiento durante 10 años de debate, tiene que ver con los intereses encontrados que tienen los legisladores que estuvieron sentados en cada uno de esos momentos
y que en vez de poder decir estoy acá sentado en función del cuidado de la casa común, pensando en el futuro de la sociedad, pensando en cómo nuestro ambiente es parte de nuestras prioridades a la hora de legislar, tuvieron que ver si eran parte del lobby empresarial, del lobby de negocios, del lobby de explotadores del suelo, que justamente lo único que miran es su bolsillo y no al beneficio del pueblo. Para hablar con lo concreto y para pensar por qué hoy estamos relanzando desde un lugar distinto, también con la participación de los municipios, esta ley a nivel nacional. Si nosotros ponemos el debate territorializado desde cada uno de los municipios de todo el país, de nuestra hermosa nación, vamos a entender cómo el pueblo realmente es parte del impulso de esta ley que va a permitir no solamente el cuidado, sino la inversión, porque la ley está llamada dentro de lo que nosotros conocemos ley de humedales. Pero es una ley que plantea, sobre todas las cosas, presupuesto para el cuidado de aquellos espacios denominados humedales. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que a través de una ley el Estado, a través de la inversión y el recurso, cuide nuestra casa común? Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Simplemente fui aludido, quiero contestar algunas. Primero, acepto la conceptualización peyorativa de la palabra romántico, está bien. Apasionado me gusta más porque me apasiona la tarea y me apasiona el tema, por lo tanto, está bien. Dos cosas. La primera, cuando se habla de qué va a pasar retroactivamente, el artículo, uno de los últimos de la propuesta de la ordenanza, en su inciso C, el artículo 15, dice la aplicación de la presente ordenanza se rige según lo establecido en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación dice, ni más ni menos que la eficacia temporal, artículo 7. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Por tanto, se está planteando la no retroactividad de la norma, como primera cuestión. Después, el artículo 41 de nuestra Constitución dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán la protección de este derecho. Los municipios somos autoridad. Somos autoridad en un determinado espacio geográfico y además tenemos la facultad, según la ley orgánica, que es la que rige la confección de nuestras normas, de producir leyes. Por lo tanto, si no median en contrario o no van en contrario de lo que plantea la legislación nacional, no hay ningún problema en que los municipios tomemos la decisión de legislar sobre un tema que además nos involucra como autoridad y nos transfiere responsabilidades a la hora de poder llevar adelante herramientas que se necesitan. La Ley General de Ambiente dice principio de congruencia. La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley. En caso de que así no fuere, este prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. Nosotros no estamos contradiciendo la Ley General de Ambiente, ni el artículo 41 de la Constitución, ni ninguna de las normas que nos hablan de la importancia de cuidar nuestros espacios comunes. Por tanto, ante la legítima preocupación acerca de la constitucionalidad de la norma que estamos produciendo, primero hay un plexo normativo que nos habilita a construir esta ordenanza, esta ley local, y después también es importante porque también se hacía un reparo, que también es legítimo, sobre la definición de humedales y la tipificación, que luego va a habilitar la construcción del inventario que está sancionando esta ordenanza. No es una licencia poética la descripción de los humedales, sino que tiene basamento en descripciones y definiciones científicas que vienen siendo convenciones de la comunidad científica para definir y determinar qué es y qué no es un humedal. Por eso, en base a esas definiciones y a tomar como base jurisprudencial científica los conceptos que ya son convenciones a la hora de definir humedales, es que sancionamos esta norma que propone como uno de los conceptos iniciales decir que es un humedal para después proceder a realizar un inventario.
La polémica acerca del informe, la metodología de la Agenda 2030 contiene dentro de una serie de puntos a desarrollar la necesidad de la preservación de los ecosistemas y del agua. Por tanto, lo que plantea la ordenanza, y aceptamos quizá la habilitación de la confusión por el estilo de la redacción de ese considerando en particular, que no es parte de la norma, sino de los considerandos, es que el inventario a realizar con esta ley va a colaborar con el desarrollo y la concreción de los objetivos de la Agenda 2030, que en uno o en varios de sus puntos plantean la necesidad de construir políticas para preservar estos ecosistemas. El informe está en desarrollo. Precisamente lo que refiere el considerando de la ley es que esta norma es perfectamente compatible con los objetivos que se traza la Agenda 2030 y por eso se integra como considerando la mención a este convenio y a este acuerdo para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible. Sin más, claramente creo que hay una coincidencia plena en la necesidad de generar políticas que preserven, que cuiden, que defiendan estos lugares, y por eso es que creemos que este paso es un paso trascendental en la historia de los municipios de la provincia de Buenos Aires y del país, ¿por qué no? Y por supuesto en la historia de nuestra patria chica de Moreno. Gracias, presidente, una vez más. Gracias, concejal. Antes de ceder la palabra a quien corresponda, que conste en acta que ingresaron al recinto los concejales Julián Signa, Agostinelli, Maricela Aguilar y Martínez Naya. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias. Primero me gustaría aclarar algo, ¿no? Obviamente que hay que cuidar los humedales, hay que cuidar el medio ambiente. Todos sabemos el calentamiento global, la contaminación. Entonces, claramente hay que cuidar el medio ambiente, a los humedales y demás lugares importantes, ¿no?, para la ecología. Pero también, por otro lado, me llama la atención de que tantos años de una ley que no salió a nivel nacional, donde, bueno, los diferentes bloques, ¿no?, en la realidad hicieron perder el estado parlamentario de la ley. Sabemos que se han favorecido muchas empresas, donde esas mismas empresas son las que están contaminando y que hay intereses económicos. Sí, lamentablemente a nivel nacional, ambos bloques han favorecido a estos sectores. Porque por un lado hablan de la ley de humedales a nivel nacional, pero por el otro permiten que muchas empresas, como sucede en otras provincias, por ejemplo, terminen contaminando. Sin ir más lejos, acá en provincia de Buenos Aires tenemos el gran problema con el glifosato. Y eso son realidades. Entonces, por eso también me llama la atención. Entonces, claramente debería haber una ley de humedales. Nosotros siempre estuvimos a favor de la ley de humedales a nivel nacional, pero otros bloques han dejado que esto caiga. Pero, y en relación a esta ley, esta ordenanza, no dice los humedales que hay en Moreno. En ningún momento la ley dice el inventario. Plantea que van a construir, el equipo va a hacer el inventario. Es decir, ¿dónde están los humedales en Moreno? Deberíamos empezar a preservarlos ya, no dentro del plazo de la construcción de este inventario. Entonces, me parece que en ese punto quizás habría que seguir debatiendo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra
La concejala Maricela Aguilar. Gracias, señora Presidente. No, solamente para aclarar un par de puntos. Uno es que la palabra romántica no la usé en tono peyorativo, simplemente porque, bueno, fue muy apasionado y yo fui más técnica. Yo también soy una apasionada del cuidado del medio ambiente, por eso aclaré que en realidad las observaciones son a la redacción de la ordenanza. Sí. Y bueno, y también decirle al concejal que lo leí al artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de la retroactividad, que en este caso, por eso también lo dije cuando tuve la palabra, que entiendo que es a partir desde la aprobación de la ordenanza, y por eso hice o nombré al arroyo Los Perros y a su obra, porque a ver qué va a pasar, o sea, de acá a futuro, si se va a continuar o no. Y simplemente es eso, es ante la definición de humedal, queda la duda de cuáles serían los humedales de Moreno. Y también entiendo que en la ordenanza dice que, bueno, en un segundo paso es hacer el inventario, pero al menos saber si el arroyo es humedal o no es humedal, para ver si del articulado se va a tener en cuenta, ¿no? Llámese, como lo dije anteriormente, el equilibrio territorial, llámese, bueno, aquellas medidas que se tomarían para desalentar actividades inadecuadas y prácticas que afecten la integridad de ese espacio. Eso, a partir de una definición clara, saber sobre qué estamos legislando. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Florencia Sef. Gracias, señora presidenta. Bueno, el debate está muy interesante y también es importante que nuestro bloque exprese la posición frente a este proyecto tan importante. Nosotros estamos de acuerdo con la protección de este tipo de ecosistema tan importante que, como se ha mencionado, no solamente es proteger el ambiente en general, sino este tipo de ecosistema que es sumamente importante porque, entre otras funciones, regula la temperatura y, como se ha mencionado, estamos frente a una situación de crisis internacional producto del aumento de las temperaturas. Entonces, es importante la protección integral y que se haga en todos los ámbitos posibles. Yo sí creo que el municipio y el Consejo Deliberante tiene potestad para legislar sobre esta materia y, de hecho, en la ordenanza se establecen determinados puntos como la creación del inventario, es decir, la ordenanza no está estableciendo cuáles son los humedales existentes, sino que la idea es crear un inventario para tal fin, y también la creación de un consejo consultivo que estaría integrado por distintos especialistas. Creo que en este cuerpo ninguno de nosotros somos especialistas en ambiente. Si alguien lo es, puede levantar la mano y explicarlo, pero sí entiendo que hay presente en este recinto especialistas en ambiente que entiendo que han incluido las cuestiones técnicas necesarias para que esta ordenanza tenga rigor legal y que sea válida. Sí es importante que este consejo consultivo a crearse a futuro esté conformado de manera amplia, como lo dice el artículo, que después en la práctica no dejen afuera a distintos sectores, porque si no solamente estaría conformado por una parte del gobierno local y la idea es legislar no solo para el presente, sino para el futuro. Acá en el artículo 8 dice que se crea un consejo consultivo que estaría integrado por, entre otros espacios, obviamente el IDUAR, el IMDEL y representantes del Consejo Deliberante, ONG, organizaciones ambientales, organizaciones de la economía popular, de la comunidad, vecinos e instituciones afines. Entonces, más allá del acompañamiento de esta ordenanza, luego acompañaremos y controlaremos que este consejo se constituya, que empiece a funcionar y que sea lo más amplio posible para incluir todas
todos los criterios y todas las visiones sobre el cuidado del medio ambiente. También es importante lo que dice el artículo 10, que este inventario va a tener que ser actualizado, porque tenemos que, si esto, la idea es que se realice un trabajo serio de investigación, estimo que analizar todo el territorio de Moreno va a ser un gran trabajo y no puede quedarse plasmado o fijado en un solo inventario. Finalmente quiero agregar que pronto se está impulsando el tratamiento de la ordenanza de promoción turística en la zona del dique Rollero, y me parece que sería importante que se avance en la creación de este inventario o en el análisis de la zona, dado que estaríamos posiblemente, y no quiero adjudicarme conocimientos que no tengo sobre ambiente, pero estaríamos hablando de una zona de humedales. Entonces, para poder avanzar en que esa ordenanza tenga el rigor técnico, legal y de protección del ambiente que nos estamos adjudicando en este momento, que se avance en la investigación antes de la redacción final de esa ordenanza y que se incluya y se constituya este consejo consultivo que menciona esta ordenanza. También, por último, quiero decir que acá, más allá de las banderas partidarias, el objetivo es el cuidado del medio ambiente. Y lamento, como suele suceder en estas sesiones, que se le esté dando un perfil ideológico a la cuestión, hablando y apuntando contra los intereses económicos y la explotación del suelo por parte de negocios inmobiliarios y de otros tipos, y no se habla acerca de la explotación que se hace del suelo también para fines políticos. Entonces es importante que nos hagamos cargo de lo que le hemos hecho a nuestras tierras, lo que le hemos hecho a nuestro ambiente, y no solo apuntar a un sector de la política y de la economía. Así que para no avanzar en peleas y debates ideológicos, creo que es importante que vayamos al punto y al meollo de la cuestión, que es proteger el ambiente para todos, para el presente y para el futuro. Y ya que estamos aquí con la presencia de chicos muy jóvenes, que sin dudas también motivan que esto hoy esté tratándose, porque ellos están exigiendo que se incorpore en la agenda política y que dejemos de desviar la atención en cuestiones que nos interesan particularmente a los concejales, a los diputados, a los senadores y a los gobernantes, y que pensemos también en la agenda de la gente. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Gastón Fraga. Gracias, señora presidenta. Una aclaración: en Moreno se han prohibido la utilización de agrotóxicos y además la gestión está fomentando los parques agroecológicos que se están instaurando por todo el distrito. Quería proponer, ante las observaciones de algunos concejales, concejalas propinantes, una modificación del considerando, el primer considerando de la última página, que refiere a lo que decía el concejal Franco del Consejo Nacional de Políticas Sociales, ya que había una duda respecto a la interpretación. Después de desarrollo sostenible dice, y en marco del, lo que se le propone agregar es, y en marco del, y en marco de la realización del futuro informe voluntario local, y dejarlo igual, para que quede aclarado que es a futuro el informe que se va a hacer y que no existe un informe preexistente. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó? Bien, gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Josefina Díaz Ciarlo. Gracias, señora presidenta. Me parece que ya cada bloque ha participado del debate y ha podido plantear cuáles son las distintas posiciones respecto al tema, y considero que deberíamos ya pasar a votación. Gracias, concejala. Es una moción. A ver, tengo 1, 2, 3, 4 oradores más anotados. Si les parece, podemos a consideración la moción de la concejala Díaz Ciarlo, y en función de cómo resulte, quedan estos 4 oradores anotados, y si resultara mal, se anotarán los que quieran. Ponemos a consideración la moción de la concejala de pasar a votación. Pueden votar.
Aprobado por 16 votos afirmativos, 6 negativos y ninguna abstención. Entonces cierro acá la lista de oradores con los 4 oradores que quedan. Concejala Agostinelli, tiene la palabra. Perdón, la pidió antes él. ¿Cómo? Que ¿Cómo? él había solicitado antes la palabra así para chequear. Ah, no, creí Cuando- que me estaba pidiendo permiso para salir, no entendí. Ah. Bueno, entonces tiene la palabra el concejal Martínez Naya. Gracias, muy amable señora presidenta. No, me parece importante que estando en Moreno evitemos hablar de otras provincias con todos los problemas que nosotros tenemos, porque siempre viene a colación, como decía la concejal Florencia Seff, las cuestiones políticas que a veces no son tan importantes en estos temas, hablando de territorios arrasados por el fuego o de lobby empresarial, cuando acá en Moreno es nuestra diaria ver los arrojos clandestinos, los desechos industriales y la falta de tratamiento de estos residuos. Cuando hablamos de humedales, realmente es romántico cuando no hacemos las cloacas que necesitamos o no controlamos a las empresas contaminantes que los destruyen constantemente. Cuando escucho hablar de lobby empresarial, me pregunto si lobby empresarial no es permitir que las empresas, como lo hacen en este distrito, hagan lo que le hacen a nuestro suelo constantemente. Entonces, para cerrar un poco lo que decía la concejal Maricela Aguilar, nosotros realmente desde nuestro bloque decidimos abstenernos no porque estamos en contra de la ordenanza, creemos que es perfectible, que tiene defectos técnicos, y quiero citar uno particularmente que a mí me preocupa, que es la obra del arroyo Los Perros. El arroyo Los Perros es técnicamente un humedal, y si partimos de la buena fe de la ordenanza no habría ningún problema. Pero si algún descolocado de algún partido de estos extremistas que vienen apareciendo en la República Argentina y en nuestro municipio decidiera presentar un amparo limitando la obra del arroyo Los Perros, podría hacerlo bajo o encolumnándose bajo esta ordenanza. Entonces, este inventario que no está especificado en la norma es preocupante para las obras que están en desarrollo y que están bien desarrolladas en nuestro municipio, como es el arroyo Los Perros. Entonces, levanto la mano y tomo la palabra para advertir que alguna persona de mala fe podría detener inmediatamente a partir de esta ordenanza, al ser el arroyo Los Perros un humedal, la obra en ejecución. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Agostinelli. Muchas gracias, señora presidenta. Primero consultar si queda alguien del oficialismo para que me pueda contestar lo que voy a decir, porque como se cerró la lista de oradores. No. No, bueno, es lamentable. Tenía una consulta respecto Saluda a alguien y por ahí le contesta. Y yo lo Ah, bien, bueno. y yo lo autorizo. Entonces voy a aludir a la voz oficialista, entonces. Exacto. Ya sabemos quién es, ¿no? No se siente aludido, si digo romanticismo, quizás sí se sienta aludido. Hace un ratito dijo que se sintió aludido cuando dijeron romanticismo y hubo otro concejal que también fue bastante... No dialoguen, por favor. Bueno, volviendo al tema. La verdad que le quiero consultar al concejal Lucas Franco, así me puede contestar. Las sanciones. Hay un artículo particular que habla de las sanciones y hizo en su alocución una consideración respecto de ello, que se manifestó que es bajas las sanciones y claramente las sanciones son bajas. Cuando uno mira las sanciones que hay para otras cuestiones, las sanciones son muy bajas y si hablamos de lo que se viene debatiendo dentro de este cuerpo, diciendo de las grandes empresas, hablando del lobby y demás cuestiones, la verdad que sí, claramente que los números son bastante bajos. Pero más allá de eso, si me puede contestar ahora el concejal para poder seguir con mi alocución, me encantaría saber cuáles son las sanciones, porque no encuentro tipificadas dentro de la ordenanza las sanciones que permitan hacer esas multas y que permitan hacer que esto no sea una simple declaración y nada más, porque la verdad que ya nos ha sucedido dentro de este cuerpo tener que votar cuestiones que o después tienen que venir a ser modificadas, o la verdad que son lindos discursos para las tribunas, son lindos discursos románticos,
y terminamos haciendo lo mismo que hizo Perón hace un montón de años, hablar y decir que es importante cuidar, que es importante proteger el ambiente, como se dijo acá, pero finalmente no es más que una declaración. Porque la verdad que si no hay sanciones, si no están tipificadas las sanciones que se pueden multar a través de un código de faltas que nosotros tenemos, la verdad que queda en la mismísima nada, como terminó sucediendo con Alcoholemia Cero, en donde, como no estaban tipificadas las sanciones dentro de la ordenanza, después no se podían aplicar. Por eso solicito, porque no lo vi dentro de la ordenanza, que se me diga claramente cuáles son, porque hay muy buenas intenciones en la ordenanza, pero la verdad que lo concreto no se ve. Muchas gracias. Sí, tiene la palabra el concejal Lucas Franco, que fue aludido, y una aclaración. Perón dejó el reclamo por el medio ambiente el 1 de mayo de 1974, se murió 2 meses después. Adelante, concejal. Exacto. Gracias, presidenta. En adelante el aludido. En el barrio. El artículo que plantea las sanciones y ahora la dominante o en el clima de que vamos a pedir un poco más quizá las sanciones, podemos establecer un rango de 200 montos, 500 en el párrafo que detalla y autoriza la actividad reglamentaria dentro de faltas graves y muy graves, en parte la posibilidad de la reincidencia en la misma falta. Eso es lo que va increciendo habitualmente la falta y la voracidad, me sale de la falta, pero no es la palabra, voracidad de la falta me gusta igual, y de la sanción. Por tanto, lo que estamos planteando es que por vía reglamentaria se va a incluir en el código de faltas esta cantidad de módulos. Podemos hacer una modificación y lo propongo de que se establezca un rango de entre 200 y 500, entre 500 y 1000 o más de 1000. Y existe un consejo consultivo que va a estar compuesto, como bien detallaron recién, concejales preopinantes por distintos sectores de la comunidad. Existe una autoridad de aplicación que tiene además normas y procedimientos para evaluar cuál es la intervención dañina en base a los conceptos científicos que dieron origen a la conceptualización de Humedal para establecer esta norma. Y el primer paso, porque lo han dicho varias veces aquí, es confeccionar el inventario. Tenemos que confeccionar el inventario para poder determinar la zona que el Estado debe cuidar. Existe la autoridad de aplicación para evaluar la intervención humana dañando esa zona que se quiere preservar, y no hay que inventar mucho. Precisamente hay convenciones nacionales y mundiales acerca de cuáles son los daños que se hacen a los lugares tipificados como humedales, y hay un rango, quizá no establecido en el desarrollo de la redacción como rango, y propongo que podamos modificarlo, de cuáles son los volúmenes de las sanciones según la característica de la misma. Lo que hay que discutir es que la autoridad de aplicación es la que va a tipificar la falta para después sancionar en una falta común, una falta grave y una falta muy grave, según, por ejemplo, la reincidencia en la misma falta por parte de, por ejemplo, un grupo empresario que estuviera desarrollando cualquier intervención sobre estos terrenos, y a partir de ahí se tipifican los módulos, que son los módulos que se establecen en nuestro código de faltas, para aplicar punitivamente y monetariamente una sanción. No me quedó claro si la concejala preopinante lo que propone también es elevar el monto de estas multas, porque si fuera así y lo mocionara, creo que estamos en condiciones de poder aprobarlo, porque es una de las cosas que venimos debatiendo, que las multas para este tipo de intervenciones y sobre todo para las faltas tipificadas como muy graves deben ser altas, precisamente para que aquellos proyectos que tienen pensado dañar estos ecosistemas no computen en su presupuesto el pago de la multa. Así que también, si eso fuera una moción específica, creo que estamos en condiciones de acompañarla. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Florencia Seff. Sí, era una aclaración, bueno, después el debate se fue para otro lado, pero el concejal Gastón Fraga en un momento mencionó acerca de una pequeña modificación del articulado, mejor dicho, de los considerandos, que sería fojas 4 del proyecto, que dice, en el contexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en marco del informe voluntario local de Moreno, es decir, que nos remite a un informe que entendemos que, de acuerdo a esta redacción, ya estaría hecho y nos han aclarado que no existe este informe. Entonces lo que les pedimos y lo que propusimos es que se corrija y que diga en el marco del futuro informe voluntario, porque si no estaríamos entendiendo que ya hay un informe sobre humedales o sobre el desarrollo sostenible de la zona y nos han aclarado que no lo hay. Así que como para aclarar y que conste para la modificación del expediente. Tiene la palabra el concejal Mirko García. Gracias, compañera Presidente. Primero, agradecer que se haya dado este debate tan interesante. Segundo, aclarar que previo al inicio de esta sesión parlamentaria hubo un pequeño debate con las autoridades del bloque oficialista y que hemos decidido ingresar a este recinto por el valor que tiene este debate y por respeto a los ciudadanos morenenses que se hicieron presentes. Dicho esto, compañera Presidente, es menester decir que es de suma importancia lo que se estaba debatiendo, claro que sí, y que ojalá, Dios mediante, las autoridades venideras que tengan la responsabilidad de conducir los destinos del pueblo morenense se hagan cargo de la ordenanza que hoy pueda salir de este debate y que se dé cumplimiento. Pero también hay que aclarar, y esto es obligación de un humilde legislador morenense, que como bien dijo el concejal Gastón Fraga, un hombre de la justicia, mencionaba que con las leyes no alcanza, y es cierto. A veces no hace falta leyes, y a veces hace falta voluntad política en funcionarios para que la cumplan. ¿Qué quiero significar con esto, compañera Presidente? Es que si a mi vecino, Dios no permita, se le está prendiendo fuego a la casa, yo salgo con un baile y tiro agua. No hace falta que ni una ley me lo ordene ni me lo imponga. Pero ojalá este debate que se está dando en este querido distrito representado por estos tan honorables concejales, por lo menos haga eco en quienes en el futuro tengan la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra patria. Yo disiento con el concejal Naya porque hay cosas que hay que nombrarlas. Hace poco tiempo una provincia estaba en llamas y la verdad que nuestros paisanos correntinos apagaban el fuego con baldes. Y hay leyes del mantenimiento y del compromiso con la ecología y el medio ambiente. Y esto tiene que atravesar cualquier color político. Es un gesto de buena voluntad y de amplitud de espíritu de cualquier gobernante, pertenezca al signo político que pertenezca. Y ojalá los que hereden algún día la continuidad de este gobierno municipal se involucren en este tema con la misma amplitud espiritual que hoy lo está llevando este cuerpo y las autoridades de este Ejecutivo Municipal. Segundo tema. Soy un hombre que lo tengo que aclarar porque se nombró tres o cuatro oportunidades, se nombró en este recinto, que vive a 30 metros del arroyo Los Perros. De lo que en algún momento
fue un humedal cuando yo tenía 5 años. Hoy se ha convertido en un foco infeccioso. Y digo, porque los que hemos padecido durante 50 años, y acá vaya un homenaje a mi padre y a mi madre, que han tenido que levantar la ladera, los colchones muchas veces, se está construyendo una obra muy importante, que todos los vecinos de esa ribera se lo merecen. No sea cosa que alguien algún día quiera venir a parar esa obra, porque se va a armar una pueblada de Dios mío. Lo quiero aclarar en este recinto y lo quiero dejar que conste en actas, porque conmigo a la cabeza. Otro punto que quiero aclarar, dejémoslo tranquilo, pero Perón hablaba de la ecología en el año 55 y lo derrocaron. Hablaba del medio ambiente en el año 55 y lo derrocaron. Después hablaba del medio ambiente y de la preservación del medio ambiente en el año 74 y al poco tiempo se murió. Entonces, miremos para adelante. Lo que yo quiero significar claramente es que la única verdad es la realidad. Hay algunos lugares que van a merecer esta conservación. Y hay otros lugares que tendrán que ser modificados y adaptados, porque hay vecinos, hay compañeros, hay familias que están viviendo muy cerca de esos lugares. Entonces, la preservación del medio ambiente, sí, por supuesto. El cuidado del medio ambiente, sí, por supuesto, siempre. Pero estas generaciones que hoy están viviendo en ciertos lugares no tienen la culpa del daño o de la irresponsabilidad de muchos dirigentes que han sucedido años atrás. Así que el debate es enriquecedor, el debate es importante. Ojalá de este debate por lo menos llegue un eco a las máximas autoridades que conducen los destinos de la patria y que van a conducir los destinos de la patria. Y que siempre se haga con responsabilidad y sin banderías políticas. Esto es lo que el medio ambiente y la preservación de los lugares, de nuestros lugares patrios, hermosos lugares patrios, es la obligación que debemos tener hacia el futuro todos los argentinos, gobierne quien gobierna. Muchas gracias, compañera presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ángel Guerrero. Bueno, gracias, presidenta, y gracias a los asistentes al recinto. Quizás me vaya un poco de eje, digamos, del tema de humedales, que sí, por lo menos en nuestro bloque nos merece recontra importante. No, no se vaya de eje, porque este es el debate. Si usted se va de eje, le voy a tener que decir que se fue de eje. ¿Puedo continuar? Sí, claro, pero le digo, por la duda. No, de eje, porque quiero hacer mención a una ecuación que pasó la semana pasada. ¿Sí? En el bloque oficialista, yo voy a hablar soñar espacios públicos, hablando de ética. Por otro lado, Estado local orgulloso. Estado local morenense orgulloso. Ahora yo pregunto, más allá de los humedales, la represión, ¿sí? Que no, hubo el otro se día. está yendo de eje. Si usted quiere, hacemos la votación de este, ¿cómo se llama? De este expediente. Sí. Y usted después pide una moción de privilegio y habla de lo que usted quiera. Pero no en este momento porque estamos hablando de los humedales. Correcto. Por eso la advertí antes, discúlpeme, pero así es Correcto. lo que dice el reglamento. Muchas gracias. Bueno, entonces ya no hay más oradores y hay 2 propuestas de agregados o modificaciones. Entonces las vamos a poner a consideración en el orden que fueron expresadas. Si puede, concejal Fraga, recuerde la modificación que usted propuso. Sería agregarle... Perdón, concejales. Sí. Es en la última página de Considerandos, el primer párrafo, después de donde dice desarrollo sostenible y en el marco de la futura realización del... Y después sigue exactamente igual. Y coincide con lo que proponía la concejala Cef. ¿Está de acuerdo, concejala Cef? Bueno, entonces es una única modificación que vamos a votar, la que acaba de expresar el concejal. Se pone a consideración del cuerpo
Esperen. Ya pueden votar. Aprobado por 17 votos afirmativos, ninguno negativo y 5 abstenciones. Y ahora sí, entonces, se vamos a poner a consideración el proyecto que estuvimos debatiendo. Ya pueden votar. Aprobado por 17 votos afirmativos, ninguno negativo y 5 abstenciones. Muchas gracias a los vecinos presentes y vecinas y vecines.